La convocatoria al Congreso de 1816 en Tucumán es una necesaria renegociación que tienen que hacer las autoridades de Buenos Aires para tratar de conservar lo más que se pueda de ese ex virreinato. Lo que ocurría es que en la víspera de la convocatoria de este Congreso, a Buenos Aires le eran casi hostiles todas las ciudades de ese ex virreinato. Por un lado, la tenemos a Tucumán, en donde estaba haciendo asiento el Ejército Auxiliar del Perú, el Ejército del Norte, a mando en ese momento del general Rondó, y que no recibía ninguna ayuda de Buenos Aires. Y que al no tener respuesta decide emprender la tercera campaña al Alto Perú sin ningún apoyo de Buenos Aires. Y muchos consideran que parte del resultado tiene que ver con eso. Y por otro lado tenemos en Cuyo, que en ese momento está el general San Martín preparando el Ejército del Norte. San Martín en ese momento además es gobernador de Mendoza, y tanto en su carácter de gobernador como también el Cabildo de Mendoza resuelve no tener ninguna comunicación con Buenos Aires que no tenga que ver con el apoyo a la preparación de ese ejército, para poder pasar los Andes y atacar el baluarte realista en el Perú a través de una victoria sobre Chile. Y por el otro lado tenemos a todas las provincias, digamos, del litoral, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y también la Banda Oriental, que están en un bloque antagónico con el directorio, que presentan una alternativa de organización más confederal y que le están haciendo directamente la guerra al directorio. Ese es digamos, el contexto en el cual se va a convocar ese Congreso. El desencadenante es que este director Alvear decide evacuar militarmente la Banda Oriental, que hacía poquito la habían ganado a las fuerzas realistas, dejarlo solo a Artigas frente a la presión del Brasil y utilizar esa fuerza para invadir Santa Fe. Frente a esa decisión incluso ni el ejército lo apoya a Alvear. Entonces hacen un golpe y el gobierno central queda acéfalo. Estas provincias ya no tienen ningún gobierno central revolucionario. En esa situación dramática, el Cabildo de Buenos Aires, como hizo en 1810, toma las riendas del asunto y decide, por eso decía yo una carta de negociación, decide desandar lo más posible ese camino que le había enajenado el apoyo de casi todos los pueblos. Entonces ahí el Cabildo de Buenos Aires decide modificar el reglamento para limitar la autoridad del directorio, modificar el reglamento también para darle más espacio de representación a las provincias, para que las provincias, por ejemplo, entre otras cosas, los ciudadanos provinciales puedan elegir a sus propios gobernadores, porque hasta ese momento lo decidía el gobierno central, y para que también los ciudadanos de la campaña, el rural, que era donde más ciudadanos había, puedan participar de las elecciones a sus diputados para este Congreso. Pero sobre todo, convocar a este Congreso en alguna ciudad que no sea Buenos Aires, para alejar toda sospecha de que Buenos Aires quería seguir copando la dirección de este proceso. Las autoridades de Tucumán hasta ese momento mantenían todavía buenas relaciones con Buenos Aires, como frente de batalla presentaba amplias garantías al resto de las jurisdicciones, e incluso Córdoba, que ya estaba retirando su obediencia a Buenos Aires y entendiéndose con Artigas, cuando fue convocada a un congreso que no se celebra en Buenos Aires sino en Tucumán, decidió finalmente asistir. Y también tiende, digamos, los puentes para tratar todos los problemas que las ciudades justamente estaban reclamando. La cuestión de reactivar la guerra de independencia, sobre todo en el norte, que tienen la presencia militar cada vez más cercana de los realistas, el de decidir qué hacer, o sea, esta guerra en función de qué se pelea, el salir de la ambigüedad, de qué somos. Al final, ¿somos un territorio que está peleando por su independencia o somos un territorio subversivo a la autoridad legítima que sería la del rey? Y por último, ¿cómo vamos a organizar el gobierno? Una constitución que marque bien los límites y la distribución territorial de esa soberanía por la que estamos luchando. Una vez reunido el Congreso en Tucumán, tenían esta orden del día, digamos, los tres objetivos de máxima del Congreso eran cómo reactivar lo de la guerra, declarar la independencia y organizar el gobierno. Con respecto a lo de la declaración de independencia había un consenso casi general, porque cuando llegamos ya hacia 1816, si bien en el plano
hispanoamericano las revoluciones de independencia estaban en franco retroceso. En realidad el único reducto insurgente que quedaba en América del Sur era la del Río de la Plata. Todos, digamos, la dirigencia política sabía que no quedaba otra alternativa. O sea, Fernando VII estaba restaurado en España, incluso con los liberales que en España habían peleado por su liberación, estaban presos. Había mandado contingentes militares a América y pasó por armas obviamente a todos los revolucionarios. O sea, no había ningún... Si en 1810 podría haber uno de los proyectos posibles era que un gobierno patrio con gran margen de autonomía dentro del cuerpo plural de la monarquía española, esa posibilidad de una autonomía dentro de la monarquía era imposible. Y si el miedo anterior que había, bueno, si declaramos la independencia va a venir España con toda su fuerza contra nosotros, eso igualmente podía pasar y nadie de los que estaba en la dirigencia actual iban a sobrevivir. Entonces, realmente era un momento de o vamos hacia adelante o lo perdemos todo. Hubo una reunión secreta muy célebre, la del 6 de julio, en la que participó Belgrano, que estaba recién venido en su misión diplomática en Europa, en donde él arengó muy fuertemente por esta cuestión de la independencia, de que no había forma, digamos, de que en el exterior se nos considere otra cuestión que no sea rebeldes y subversivos si no legitimábamos el movimiento en una declaración de independencia. Así que en la sesión del 9 de julio, cuando se presentó la moción, decían que había cerca de 200 personas en las galerías de la casa que se alquiló a la señora Bazán de Laguna para que sesione el Congreso. Cuando presentaron la moción, unánimemente los diputados asintieron en esa declaración de independencia. Ahora, la base territorial del cuerpo político que se declaró independiente estaba por configurarse, porque justamente otra cuestión que tenía que ponerse de acuerdo el Congreso es la estrategia de la guerra y qué territorios iban a responder a esa independencia no estaban claros, las fronteras no estaban claras. Sí, por eso en la declaración dice Provincias Unidas de América del Sur. Ni siquiera habla de Provincias Unidas del Río de la Plata, que sería el referente del antiguo virreinato. Y en ese marco de incertidumbre territorial por un lado, pero de certidumbre de que no quedaba otra alternativa que la independencia, se sanciona esa declaración. En enero del 17 ese Congreso se traslada a Buenos Aires y en Buenos Aires muchos de los representantes no pueden sostenerse, se nombran apoderados en Buenos Aires, cuestión que este Congreso pierde representatividad de los pueblos. Recién en 1819 sancionan una constitución, pero esta constitución ya está muy alejada de los primeros aires de ese Congreso del 16, en donde incluso la fórmula de juramento respetaba las soberanías provinciales. Así que en los hechos lo que hace esa constitución, esa obra del Congreso que había tratado de renegociar la Unión en el 16, es precipitar la ruptura con todos los pueblos.